Era una mañana gélida pero despejada en Cabo Cañaveral. Aquí están los últimos segundos de la cuenta regresiva. Todas las comunicaciones entre el transbordador y el centro de control indicaban que todo marchaba bien. El 28 de enero de 1986 comenzó como cualquier otro día de lanzamiento, pero terminó con una explosión de fuego que conmocionó a toda la nación. Y si la verdadera historia no se tratara solo de la explosión, sino de lo que vino después. El silencio inquietante, la búsqueda desesperada bajo las olas y los secretos que se ocultaban en las profundidades. Este es un viaje a las inesperadas consecuencias que nadie estaba preparado para presenciar. Fue, como dice la NASA, un despegue nominal. Fue un viaje breve para el Challenger. Fue una tragedia desgarradora. A través de imágenes recuperadas y una minuciosa investigación, descubrimos no solo las fallas técnicas, sino también la resiliencia y la valentía de la tripulación del Challenger. Su historia no terminó en el cielo. Fue transportada en fragmentos a través del océano y grabada para siempre en la historia. El día que lo cambió todo. El 28 de enero de 1986 comenzó con una impresionante sensación de promesa y anticipación. El cielo sobre Cabo Cañaveral era de un azul eléctrico nítido, una mañana de invierno perfecta que parecía destinada a la historia. Familias reunidas en las gradas del Centro Espacial Kennedy, abrigadas del frío, ondeaban banderas estadounidenses mientras las cámaras captaban el momento. En todo el país, millones de aulas sintonizaron la transmisión. Impulsada por la esperanza y la inocencia de un acontecimiento excepcional, una profesora iba al espacio. Krista McAuliffe, profesora de estudios sociales de New Hampshire, se convirtió en el símbolo de esta misión, encarnando los sueños de innumerables estadounidenses cautivados por la exploración espacial. La tripulación que la acompañaba era una mezcla de lo mejor de la NASA: el comandante Francis Dick Scobie, el piloto Michael Smith, los especialistas de misión Ellison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair y el especialista en carga útil Gregory Jarvis. Cada uno aportaba experiencia y pericia, listos para superar los límites de la proeza humana. A medida que el reloj avanzaba, el rugido de los motores contra el aire frío resonaba en el suelo, estremeciendo la tierra bajo los pies de los espectadores. El Challenger despegó con una brillante estela contra el pálido cielo matutino. Su ascenso pareció impecable durante los primeros 73 segundos. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. Un destello iluminó el cielo, transformándose en una bola de fuego abrasadora que hizo girar la lanzadera violentamente, antes de disolverse en dos columnas de humo. Por un breve instante, nadie pudo comprender el horror que se desató. Muchos espectadores e incluso niños que veían las transmisiones en vivo creyeron por un momento que era parte de la misión. Sus inocentes aplausos se convirtieron en un silencio atónito. En el control de misión, la atmósfera se enfrió con incredulidad rota, solo por la voz sombría del director de vuelo Jay Green, quien transmitió las escalofriantes palabras: "Los controladores de vuelo están examinando la situación con mucha atención". Obviamente una falla grave. La conmoción recorrió a la nación, que observaba con impotencia cómo el orgullo de la exploración espacial estadounidense se desvanecía en un instante. El destello brillante era casi surrealista, hermoso para el ojo inexperto, como un raro evento celestial, más que una tragedia humana. La esperanza se aferraba a la confusión, mientras la multitud contenía la respiración, esperando que el transbordador reapareciera y continuara su ascenso, pero el Challenger nunca se recuperó. La historia que comenzó con tanto optimismo ahora se desarrollaría en silencio bajo las frías aguas del Atlántico. La primera respuesta ocultaba un enigma aún más profundo.
¿Qué había sucedido finalmente con la tripulación? ¿Sería posible que alguien hubiera sobrevivido a ese terrible instante, incluso mientras los restos en llamas del transbordador se extendían sobre un área oceánica equivalente a entre 200 y 260 millas cuadradas? Las preguntas seguían surgiendo. No solo se perdió una nave espacial, sino que un episodio de sueños humanos terminó abruptamente. La pesadez de esta verdad nos colocó al borde de una larga y dolorosa verdad que al principio permaneció oculta al público. La calamidad se transmitió en vivo, pero lo que siguió no se comprendió de inmediato. El público presenció fuego y humo, pero el suceso subsiguiente bajo el océano sería un secreto que muy pocos conocían. Era una tragedia con muchas incógnitas, y su magnitud debía descubrirse mediante labores lentas y meticulosas de búsqueda, recuperación e investigación. Así, el dolor inmediato se transformó en una misión triste, pero necesaria, que no se limitaría a lo profundo del océano, sino que también llegaría al fondo del océano. Este incidente no fue solo un accidente, sino también una historia en desarrollo, un enigma a la espera de soluciones. El día de la destrucción del Challenger no solo alteró el futuro de la exploración espacial, sino que también cambió la perspectiva de la nación sobre las pérdidas y la responsabilidad. Desde el primer momento se preparó el terreno para un análisis más exhaustivo de la brillante llama de la explosión hacia la oscuridad que quedó atrás. Los sucesos de aquella mañana de enero aún resuenan a través de las décadas, recordándonos no solo lo perdido, sino también lo que quedó en escombros, recuerdos y sueños destrozados, bajo la espera de ser descubiertos en el momento del desastre. La causa de la tragedia del Challenger se redujo a una falla tan pequeña como crítica, una junta de goma congelada, conocida como junta tórica. Con el frío previo al amanecer, las temperaturas habían descendido drásticamente, endureciendo las juntas tóricas, diseñadas para contener los gases abrasadores dentro del cohete propulsor sólido derecho del transbordador. Estos anillos no fueron diseñados para soportar tanto frío. Cuando el transbordador despegó, la frágil junta no selló adecuadamente, lo que permitió que los gases calientes escaparan por una junta que nunca fue diseñada para tener fugas. Menos de un segundo después del despegue, una breve pero reveladora columna de humo fue captada por la cámara, una señal de advertencia que pasó desapercibida para la mayoría de los espectadores. Esta fisura temprana fue un presagio de la falla que se produciría poco más de un minuto después. Mientras el transbordador se elevaba hacia el cielo, la llama que escapaba ardía implacablemente, erosionando lentamente la carcasa protectora de la junta del propulsor. Los ingenieros de la NASA confirmaron posteriormente que este daño silencioso se expandía a cada instante. Exactamente a los 73 segundos de vuelo, el sello debilitado finalmente cedió. Un chorro de llamas atravesó la junta e impactó el enorme tanque de combustible externo que contenía más de 1,5 millones de libras de hidrógeno y oxígeno líquidos. Esto incendió el contenido volátil del tanque, provocando una devastadora explosión a aproximadamente 30.000 pies sobre el océano Atlántico. La violenta ruptura fue presenciada en vivo por millones de personas, marcando el primer desastre espacial en vuelo de Estados Unidos. El transbordador no explotó como una sola unidad, sino que se desintegró rápidamente bajo intensas fuerzas aerodinámicas. El tanque de combustible externo se rompió y se incendió, creando una enorme bola de fuego que ninguna estructura pudo sobrevivir. Los fragmentos del transbordador se desgarraron, esparciéndose por una amplia zona. El marcado contraste entre el elegante ascenso del transbordador y su violento final solo aumentó la conmoción y la confusión.
Inmediatamente después, la pregunta que rondaba la mente de todos era si la tripulación sobrevivió a la explosión inicial o se perdió instantáneamente en el infierno. Las declaraciones iniciales de la NASA fueron cautelosas pero esperanzadoras, pero la cruda realidad era mucho más desalentadora. El transbordador no estaba equipado con paracaídas, ni sistemas de escape de emergencia, ni balizas transmitidas desde el compartimento de la tripulación. Solo restos flotaban junto a las pálidas estelas de los cohetes propulsores sólidos aún en llamas que giraban sin control en el cielo. Los presentadores de noticias se detuvieron a media frase y la transmisión dio paso a un silencio atónito mientras se revelaba la magnitud del desastre. Los rumores y las teorías se arremolinaban. ¿Se habría desintegrado el orbitador pero permanecido prácticamente intacto? ¿Podría alguien dentro haber sobrevivido a la desintegración? Durante horas la nación lidió con preguntas sin respuestas inmediatas. Este momento alteró para siempre la trayectoria de la NASA y la percepción pública de los vuelos espaciales. Lo que comenzó como una misión rutinaria había revelado vulnerabilidades que nadie quería afrontar. Tras el horror se escondía una complejidad de fallos humanos y técnicos que esperaban ser desentrañados paso a paso. La escena de destrucción, a pesar del caos, fue solo el comienzo visible de un capítulo mucho más largo y desolador. Caos y confusión iniciales. Al desaparecer el transbordador, el control de misión se sumió en un tenso silencio y pánico controlado. Las pantallas de datos comenzaron a parpadear con estática, las señales de telemetría se cortaron y los bucles de comunicación se superpusieron de forma incomprensible. Años de riguroso entrenamiento enseñaron a los controladores a esperar la confirmación antes de sacar conclusiones. Pero en el fondo muchos temían lo peor. Cada instante se hacía insoportable mientras la incertidumbre carcomía al equipo. Afuera, las familias de los astronautas observaban cómo el humo se retorcía en formas misteriosas y flotantes. Los susurros llenaban el aire. ¿Se trataba de la separación del transbordador según lo previsto o algo mucho peor? Por unos segundos la esperanza se aferró a la confusión como hilos frágiles, pero la realidad pronto la aferró con más fuerza. La verdad del desastre era demasiado devastadora para aceptarla de inmediato. Mientras tanto, las redacciones de todo el país luchaban por encontrar las palabras, a menudo guardando silencio o repitiendo la frase «fallo grave». Los funcionarios de la NASA se enfrentaron a las cámaras con rostros pálidos pidiendo paciencia mientras se iniciaban los procedimientos de emergencia. El discurso oficial prometía operaciones de búsqueda y rescate, pero dentro de la agencia muchos dudaban en silencio de las posibilidades de supervivencia. Las fuerzas que destrozaron al Challenger a casi 48,000 pies fueron inmensas y casi inimaginables. No había medidas de emergencia para la tripulación, ni asientos eyectables, ni balizas de supervivencia, ni paracaídas. Solo quedaban fragmentos dispersos y cohetes propulsores en llamas que dejaban estelas de humo pálido en el cielo. En menos de una hora, la NASA declaró la emergencia y organizó de inmediato una gran operación de búsqueda y rescate. Buques de la Armada, barcos de la Guardia Costera, helicópteros y aviones volaron a la zona donde habían caído los escombros. La esperanza inicial, aunque muy débil, pronto se vio eclipsada por la cruda realidad de la muerte, a medida que la búsqueda se transformaba en recuperación. Durante horas, las tripulaciones intentaron encontrar sobre el frío océano Atlántico cualquier señal de los astronautas, una baliza parpadeante, un dispositivo de flotación o cualquier otra cosa. Mientras tanto, la superficie del océano ya estaba cubierta de trozos de aislamiento, tejas quemadas y metal retorcido, cada uno de ellos recordando en silencio la gran pérdida sufrida.
Al caer la noche, el océano a su alrededor estaba tan tranquilo que casi parecía reírse de la tragedia con su extraña calma. Una historia en desarrollo esta noche. Dos buzos del History Channel hicieron un descubrimiento impactante frente a la costa de Florida. Buscaban restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial cuando encontraron un fragmento del Challenger. Los pequeños restos iluminados por la luz del barco parecían moverse silenciosamente en la oscuridad mientras los buzos se preparaban para un complicado descenso en las aguas oscuras y fangosas. El fondo del océano era el escondite de un sueño destrozado. La sala de control de la misión ya se llenó de un ambiente sombrío donde se había sentido la alegría del despegue. Los ingenieros de datos revisaban la telemetría con mucho cuidado, rastreando sus últimos pulsos, el latido digital que se había detenido tan repentinamente. El cambio fue enorme. El propósito de la misión pasó del descubrimiento al duelo, y la verdadera historia quedó enterrada a la espera de ser descubierta bajo las olas. A medida que la búsqueda se expandía y los restos se dispersaban, el mundo se preparaba para los descubrimientos que aún estaban por venir. Comienza la búsqueda. Al asentarse la terrible realidad del desastre del Challenger, se desató una búsqueda urgente y masiva al otro lado del Atlántico. Las órdenes fluían rápidamente desde el centro de control de la misión en Houston y las estaciones de la Guardia Costera a lo largo de la costa de Florida. Buques de la Armada, guardacostas y helicópteros de la Fuerza Aérea, de la Base Aérea Patrick, se desplegaron rápidamente convergiendo hacia el último punto conocido del ascenso del transbordador. Lo que comenzó como una misión para encontrar supervivientes se convirtió rápidamente en una desesperada carrera contrarreloj para localizar cualquier rastro de la tripulación o de los restos de la nave. Existía una tenue esperanza de que el compartimento de la tripulación, la sección reforzada que albergaba a los astronautas, se hubiera separado intacto y que algunos individuos hubieran sobrevivido momentáneamente a la explosión. Los equipos rastrearon la superficie del océano buscando balsas salvavidas, balizas de emergencia o incluso un traje de vuelo naranja flotando entre los escombros. Los mares estaban salpicados de embarcaciones y aeronaves que rastreaban sistemáticamente en cuadrícula, mientras sus tripulaciones se preparaban para el frío sol invernal, mientras mantenían sus ánimos atados a un frágil optimismo. En las pantallas de televisión de todo el país, los presentadores de noticias luchaban por encontrar las palabras. Los funcionarios de la NASA aparecieron brevemente con rostros pálidos e ilegibles, pidiendo paciencia mientras prometían que la búsqueda estaba en marcha. Sin embargo, tras bambalinas, la confianza brillaba por su ausencia en el seno de la agencia. Los expertos comprendían las brutales fuerzas que habían destrozado el transbordador a cientos de kilómetros sobre el océano. Las posibilidades de supervivencia eran escasas o nulas, pero el protocolo exigía que la búsqueda continuara hasta que se extinguiera toda esperanza. A lo largo de la tarde comenzaron a emerger restos flotantes, aislamiento del exterior del transbordador, placas del escudo térmico quemadas y paneles del fuselaje arrancados. Gradualmente los fragmentos dispersos se separaron kilómetros arrastrados por el viento y las corrientes oceánicas. La oleada inicial de rescate se había convertido lentamente en una recuperación desalentadora. El peso de la comprensión pesaba sobre todos los miembros del equipo involucrados. Esa noche, el Atlántico presentaba un marcado contraste con el caos sobre su superficie. El océano estaba anormalmente quieto,
Sus aguas oscuras reflejaban los reflectores de los barcos iluminando diminutos fragmentos que se mecían silenciosamente en la oscuridad. Los buzos se adentraron en las frías aguas, marcando cada hallazgo con tintes fluorescentes y boyas flotantes. Las profundidades acuáticas guardaban los secretos de aquella devastadora mañana, silenciosas e intocables por la luz. Al anochecer, los informes llegaron a Houston. El campo de escombros se extendió por cientos de kilómetros cuadrados sin detectar señales ni supervivientes. La misma sala que había estallado en vítores apenas unas horas antes, ahora estaba sumida en un silencio solemne. Ingenieros y controladores repetían los datos del lanzamiento, intentando reconstruir cada instante antes de la ruptura final. En los monitores la telemetría parpadeaba y luego se desvanecía, y el latido digital de la nave espacial se interrumpía a mitad de pulso. Lo que comenzó como una misión de exploración se había transformado en una carrera contra la desesperación. Quienes se congregaban alrededor de los monitores y las radios eran plenamente conscientes de que bajo las olas el Challenger aguardaba testigo silencioso de una historia que nadie estaba aún listo para leer ni aceptar en su totalidad. En todo el país, los rostros esperanzados de la mañana se desvanecieron en sombras de dolor y preguntas sin respuesta. Los días venideros pondrían a prueba los límites de la tecnología y la resistencia humana, revelando poco a poco las trágicas consecuencias descubriendo el campo de escombros. En los días siguientes, el Océano Atlántico se convirtió en el escenario de una de las operaciones de recuperación más grandes de la historia de Estados Unidos. Lo que comenzó como una búsqueda frenética de señales de vida, se convirtió en una ardua misión para recolectar y catalogar cada pieza del transbordador destrozado. La Armada de los EEE. Tomó la iniciativa desplegando buques con sonares avanzados sumergibles de aguas profundas y equipos de buceo para cartografiar meticulosamente el fondo oceánico. Helicópteros sobrevolaban el lugar fotografiando los restos flotantes mientras que los buques de la Guardia Costera recogían todo lo que podían desde aislamiento y cableado quemado hasta fragmentos de las distintivas baldosas blancas del transbordador. Gestionar una operación de tal complejidad requirió una coordinación a gran escala. La NASA formó un grupo de trabajo especializado en búsqueda, recuperación y reconstrucción que reunió a ingenieros, personal militar, científicos y contratistas civiles. La vasta área se dividió en secciones de cuadrícula, lo que garantizó una cobertura metódica y minimizó la posibilidad de perder evidencia crítica. A pesar de la escala, las condiciones submarinas eran brutales. La visibilidad rara vez superaba los pocos metros y las corrientes frías y turbias ralentizaban cada inmersión, convirtiendo las misiones de recuperación en frágiles danzas bajo las olas. Bajo la superficie se extendía un paisaje lúgubre y metálico, salpicado de restos del transbordador. Las piezas variaban en tamaño desde pequeñas como una mano hasta grandes secciones del tamaño de automóviles. Cada fragmento contenía una historia, secciones del ala izquierda, puntales del tren de aterrizaje y partes del tanque de combustible externo. Los equipos de rescate se encontraron no solo con los restos de una nave espacial, sino con los restos de la ambición humana, destrozados por fuerzas fatales. A principios de febrero se habían extraído del mar miles de piezas con un peso total de más de 100 toneladas, casi la mitad de la masa original del transbordador. Los fragmentos recuperados se transportaron a un amplio hangar en el Centro Espacial Kennedy, donde los ingenieros los colocaron en el suelo como un enorme y complejo rompecabezas, utilizando estructuras de acero cuidadosamente construidas.
Comenzaron a reconstruir el contorno del Challenger, marcando la posición original de cada pieza, basándose en su forma patrones de quemaduras y marcas de hollín. Los ingenieros forenses examinaron minuciosamente las piezas, estudiando los ángulos de las fracturas, la coloración de las quemaduras y las deformaciones para remontar el desastre a los últimos momentos del vuelo. Los restos destrozados proporcionaron una imagen más clara, no solo del evento explosivo, sino también de las fallas silenciosas y lentas que ya se habían producido con anterioridad. La evidencia indicó que la falla de la junta tórica fue el detonante, lo que permitió que un chorro de llamas entrara en el tanque de combustible y provocara la desastrosa bola de fuego. Aún así, entre las piezas y patrones de la investigación, faltaba por completo una sección muy importante. Se trataba del compartimento de la tripulación, el núcleo del transbordador, donde 7 seres humanos habían despegado en su viaje espacial. Su presencia ya había sido olvidada, y fue precisamente la investigación la que se vio atormentada por su ausencia, lo que impulsó la búsqueda hacia aguas más peligrosas. El Océano Atlántico, ubicado frente a la costa de Florida, es engañosamente poco profundo, con una profundidad de unos 30 metros. Sin embargo, al mismo tiempo es muy complejo, con una gran cantidad de sedimentos y corrientes frías que dificultan enormemente la exploración tanto del sonar como de los buceadores. Los operadores de sonar y los sumergibles de aguas profundas seguían constantemente cada débil señal, observando siluetas parcialmente sepultadas por la arena y la sombra. La espera fue una tortura, y las respuestas estaban fuera de nuestro alcance, bajo el agua negra y silenciosa. Cada pieza recuperada solo acrecentaba el enigma. Los fragmentos dislocados narraban el desastre y el colapso del sistema, pero los últimos segundos de la tripulación quedarían atrapados en las profundidades hasta que se completara la búsqueda del descubrimiento más profundo y sombrío. El océano estaba en silencio, y quienes buscaban en sus profundidades estaban preparados para lo que vendría después. Mientras el océano revelaba sus secretos a regañadientes, el mundo se preparaba para revelaciones que redefinirían para siempre las consecuencias de la tragedia. El compartimento de la tripulación perdido. Tras semanas de una vasta e incesante búsqueda, la ausencia del compartimento de la tripulación pesaba sobre la investigación. Este era el corazón del Challenger, el área que transportaba a los 7 astronautas, y su ausencia creaba un vacío inquietante. Los equipos de rescate intensificaron sus esfuerzos, explorando con mayor profundidad y meticulosidad, con sonares explorando el fondo marino frente a la costa de Florida, donde las aguas rondaban los 30 metros de profundidad. La combinación de corrientes frías y turbias y sedimentos densos cubría el lecho marino, convirtiendo cada señal del sonar en un momento tenso antes de que los buzos o sumergibles pudieran investigar. El 7 de marzo de 1986, más de un mes después de la tragedia, el sonar del USS Preservers finalmente detectó un contacto sin precedentes. La gran figura irregular quedó parcialmente enterrada en la arena a casi 29 kilómetros al este de Cabo Cañaveral. Mientras los buzos descendían a las turbias profundidades guiados por potentes reflectores, un silencio inquietante llenó sus auriculares. Lo que emergió no fue solo otro fragmento o pieza de metal retorcido, sino el fuselaje delantero, la propia cabina de la tripulación. La comprensión lo golpeó con una sombría indecisión. Lo que se había rumoreado durante semanas, ahora era real e imposible de ignorar. El descubrimiento marcó un momento crucial en la investigación. No se trataba de restos aleatorios,
Era el espacio protegido donde los astronautas se sentaron durante sus últimos momentos. Aunque muy fragmentada y aplastada por el impacto del océano, una parte considerable de la cabina permaneció intacta para reconstruir los sucesos de los últimos segundos de la tragedia. Los equipos de rescate manejaron la cabina con sumo cuidado y respeto, considerándola no como escombros, sino como territorio sagrado. Cada cable sujetado y cada dispositivo de flotación colocado fue un discreto homenaje. Una vez a bordo del barco de rescate, se ordenó estrictamente acordonar la zona para impedir el acceso de la prensa y las miradas externas. Las cubiertas del barco quedaron en silencio, mientras la realidad de la frágil carga pesaba pesadamente sobre los presentes. El estado del compartimento de la tripulación presentaba una historia desalentadora, gran parte destrozada por la fuerza del océano, pero estructuralmente lo suficientemente intacta como para rastrear su trayectoria. Los investigadores confirmaron que el módulo de la tripulación se había separado durante la explosión, describiendo un arco balístico durante casi 2 minutos antes de estrellarse en el océano a velocidades superiores a 320 kilómetros por hora. Las consecuencias no fueron solo técnicas, sino profundamente humanas. La cabina fue transportada custodiada al Centro Espacial Kennedy, donde ingenieros especialistas forenses y patólogos emprendieron la difícil tarea de reensamblarla, reconstruyendo los fragmentos quemados y los componentes destrozados. Su objetivo era deliberado y sombrío: no culpar a nadie, sino descubrir los últimos momentos de la tripulación y dar un cierre a quienes esperaban respuestas. El ambiente en el hangar estaba cargado de reverencia y dolor. Mientras se reconstruía la cabina de la tripulación, el intenso trabajo reveló detalles inquietantes sobre los últimos segundos a bordo del Challenger, datos de telemetría, imágenes del lanzamiento y hardware combinados para ofrecer una narración fotograma a fotograma. El cohete propulsor de combustible sólido derecho, afectado por una junta tórica con fugas endurecida por las bajas temperaturas, había comenzado a perder gas caliente durante el despegue, con una pequeña llama parpadeando a un lado. Esta fuga se expandió culminando en el catastrófico incendio a los 73 segundos. Sin embargo, dentro de la cabina de la tripulación, los datos sugerían que los astronautas estaban vivos, aunque probablemente inconscientes en cuestión de segundos debido a la rápida descompresión. El desastre del Challenger conmocionó al mundo el 28 de enero de 1986. 73 segundos después de despegar del Centro Espacial Kennedy, la nave entró en erupción. Los paneles de control recuperados mostraron interruptores movidos, lo que indica intentos de activar los sistemas de emergencia. El comandante Scobie y el piloto Michael Smith aparentemente lo intentaron, pero el transbordador carecía de asientos eyectables y de cualquier módulo de escape. La caída de la cabina era inevitable, un descenso irreparable hacia el implacable océano. Los datos del impacto confirmaron la destrucción de la cabina a casi 320 kilómetros por hora, una fuerza insalvable. La sala donde los directivos de la NASA recibieron esta información, según se informa, quedó en silencio, con el peso de una pérdida evitable asentándose pesadamente. El coraje silencioso de 7 astronautas que enfrentaron lo imposible resonaría mucho más allá de ese hangar y determinaría cómo Estados Unidos entendió la tragedia y sus consecuencias. Dentro del proceso de recuperación, con el compartimento de la tripulación a bordo, la misión pasó de la recuperación a una tarea profundamente personal, honrando las vidas perdidas mediante un examen minucioso. Dentro de una instalación segura en el Centro Espacial Kennedy, funcionarios de la NASA, patólogos militares y expertos forenses trabajaron discretamente lejos del escrutinio público.
Bajo la intensa luz de los focos, los fragmentos del compartimento se manipularon con delicadeza, catalogándose cada pieza con reverencia y respeto. Esta no era una operación de ingeniería estándar, fue un acto de humanidad. Entre los restos, los buzos informaron haber descubierto posibles restos humanos. Aunque frágiles y a menudo mezclados con componentes del transbordador, estos fragmentos guardaban el recuerdo de quienes perecieron. La violenta ruptura y el impacto en el océano hicieron casi imposible su conservación. Semanas bajo el agua expusieron los restos al agua salada, la presión y la corrosión. Identificar cada fragmento fue un proceso minucioso y desgarrador. Los procedimientos para el manejo de los restos se ajustaron a estrictos protocolos militares priorizando el respeto y la dignidad. Nunca se publicaron fotografías. Toda la operación se ocultó discretamente de la exposición mediática. La NASA optó conscientemente por proteger la privacidad de las familias, considerando la recuperación y el examen como una responsabilidad sagrada, no como un espectáculo. Meses después, la Comisión Rogers reconoció que efectivamente se habían recuperado los restos, pero ocultó muchos detalles por compasión. En 1986, la tecnología forense era limitada. La identificación se basó principalmente en exámenes anatómicos y en los objetos personales recuperados junto con los fragmentos. Algunos restos pudieron coincidir con individuos, mientras que otros no pudieron separarse. Los fragmentos imposibles de categorizar fueron finalmente incinerados juntos, un gesto íntimo y trágico de unidad para la tripulación perdida como una sola. El 20 de mayo de 1986, las cenizas recogidas fueron enterradas en el Cementerio Nacional de Arlington con todos los honores militares. Las tripulaciones de las dos tragedias del transbordador espacial también son conmemoradas con monumentos aquí en la sección 46. El monumento al transbordador espacial Challenger rinde homenaje a los 7 tripulantes fallecidos cuando el Challenger explotó en 1986. Una montaña blanca sirve de lápida para su tumba y muestra los nombres de Francis Scobie, Michael Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnick, Gregory Jarvis y Krista McAuliffe. La ceremonia fue íntima, un evento no televisado y sin exhibición pública. La bandera se dobló solemnemente, mientras las familias, los altos funcionarios y algunos astronautas permanecían juntos en silencio en un profundo dolor. Para quienes participaron en la recuperación, fue una labor emocionalmente agotadora. Muchos percibían el océano con gran solemnidad, tranquilo, quieto y casi triste, como si capturara la esencia misma de su carga bajo el agua. Los buzos e ingenieros usaban palabras como vigilias en lugar de recuperación al describir la operación. Cada pieza recuperada era un sobrio recordatorio de la pérdida y la aspiración humana. La minuciosa recuperación de la tripulación del Challenger y su lugar de descanso final pone de relieve tanto la fragilidad de la vida humana como el profundo respeto que se debe a quienes se atrevieron a explorar más allá de nuestro mundo. Lecciones y legado. El desastre del Challenger desató una profunda reflexión en la NASA y la comunidad aeroespacial en general. La tragedia expuso no solo un fallo técnico, sino también problemas arraigados en la gestión, la comunicación y la cultura de seguridad. Los ingenieros habían advertido sobre la vulnerabilidad de la junta tórica en condiciones de frío, pero sus preocupaciones se vieron eclipsadas por las presiones del calendario y la toma de decisiones errónea. El informe de la Comisión Rogers expuso estas deficiencias describiendo el desastre como un accidente evitable, fruto de la normalización del riesgo y un juicio cuestionable.
Posteriormente, el presidente Ronald Reagan ordenó la suspensión temporal del programa del transbordador, poniendo en marcha una revisión integral. La NASA llevó a cabo rediseños exhaustivos, en particular de las juntas del cohete propulsor sólido, para evitar otra falla de la junta tórica. Se reexaminaron y reescribieron los protocolos de lanzamiento, priorizando las rigurosas comprobaciones de seguridad por encima de las exigencias del calendario. La agencia también reestructuró su jerarquía de toma de decisiones para empoderar a los ingenieros y reducir la gestión restrictiva que anteriormente acallaba las voces críticas. Esta transformación tuvo como objetivo reconstruir la confianza tanto dentro de la NASA como con el público. Los ingenieros que antes temían hablar abiertamente, ahora se animaban a cuestionar cada elemento del programa. La seguridad se convirtió en un valor fundamental, ya no una suposición, sino una adquisición continua mediante la transparencia y la diligencia. Las lecciones del Challenger impulsaron un cambio cultural que resonó en todas las misiones futuras y moldeó la forma en que se llevó a cabo la exploración espacial durante décadas. Cuando la flota de transbordadores regresó a los vuelos en 1988, con el lanzamiento del Discovery, la nación aún estaba recuperándose. La misión se inauguró con un solemne momento de silencio, en honor a la tripulación del Challenger. Sus nombres se convirtieron en una parte indeleble de la historia de los astronautas, recordados en cada lista de verificación, pronunciados en cada plataforma de lanzamiento e incrustados en el ADN del renovado compromiso de la NASA. Su legado se convirtió en un recordatorio constante del precio de la complacencia. Más allá de la propia agencia, la tragedia del Challenger tuvo un impacto duradero en la percepción que Estados Unidos tenía del progreso y el riesgo. Recordó al mundo que la exploración es inherentemente peligrosa y debe afrontarse con humildad. Las escuelas de todo el país difundieron la historia como inspiración y advertencia solemne. El papel de Christa McAuliffe como maestra en el espacio simbolizó este mensaje. La lección que planeó desde la órbita, aunque nunca llegó a impartirse, se compartió ampliamente como un homenaje a la curiosidad y la valentía. Para los innumerables buzos, ingenieros y equipos militares que participaron en la recuperación, los recuerdos permanecen vívidos. Muchos hablaron del océano como un testigo silencioso, sereno y reverente que albergaba los fragmentos del desastre con silenciosa dignidad. Lo que comenzó como una búsqueda de sobrevivientes se convirtió en una vigilia por la historia. Cada pieza recuperada, un testimonio del esfuerzo y la pérdida humana. Estas experiencias profundizaron el respeto por el valor de la exploración y las vidas que exige. La NASA decidió proteger los restos del Challenger con la máxima discreción. Los restos del avión y de la tripulación nunca se exhibieron públicamente. Preservados únicamente para la investigación y el recuerdo, cada año, el 28 de enero, se celebran ceremonias en el Memorial del Espejo Espacial en honor a los astronautas caídos. Familiares, astronautas y funcionarios se reúnen en un silencio reflexionante, leyendo sus nombres en voz alta con el susurro de los vientos oceánicos, un recuerdo vivo que perdura gracias a quienes recuerdan. La tragedia del Challenger cambió para siempre la exploración espacial, dejando duras lecciones sobre el riesgo, la responsabilidad y el coraje. Recordar a la tripulación significa honrar su valentía y los cambios que surgieron de su sacrificio. Si esta historia te pareció conmovedora, dale a me gusta al video y suscríbete para descubrir más detalles sobre momentos que marcaron la historia.